miedo a muchas cosas. Existe el miedo a las arañas, existe el miedo a los aviones, existe también el miedo a las alturas. Pero, ¿alguna vez habías escuchado el miedo a la mente? Mi nombre es Eliana Chamorro. Soy estudiante del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Pío XII. Y el libro que quiero presentar en esta ocasión es Amigos, se escribe con H. Amigos, se escribe con H es una obra lanzada por la editorial Norma. Es escrito por la autora María Fernanda Heredia, que es una escritora quiteña ecuatoriana nacida en el año 1970. Es ganadora del Premio Internacional a la Literatura en Libros Juveniles e Infantiles. Entre sus obras podemos rescatar 3 que alcanzaron la fama con más impacto, que fueron Cupido es un vampiro, Dame formas para olvidarte y Regalo de cumpleaños. Entre esos también contemos Amigos, se escribe con H. Esta historia nos cuenta esta novela, porque en sí es un género, está escrito en género de novela. Amigos, se escribe con H es una historia que nos narra la vida de Antonia y H, 2 amigos que habían sido amigos desde pequeños, pero que por cuestiones del destino tuvieron que separarse y después de 5 años volvieron a juntarse. Claro, para ese entonces Antonia era una niña muy tímida, era una niña con lentes, era una niña con su uniforme y por lo general era una niña que utilizaba 2 trencitas. Ella se veía singularmente atractiva, no le voy a decir que no, pero lo que pasaba con ella es que era alguien muy cerrado. Entonces, al enterarse que tenía nuevos vecinos, le llamó mucho la atención porque nunca había tenido, o mejor dicho, explícamelo de esa forma, nunca les había prestado atención. Pero había una persona de entre todos sus vecinos que le llamó mucho la atención. Ella al instante lo reconoció y supo que era H, su amigo de la infancia. Para ese entonces le resultaba muy incómoda su presencia, porque estaba muy acostumbrada a estar tan sola, tanto personalmente como en su barrio, que al tener vecinos y al darse cuenta que era uno de sus amigos, se vio invadida. Entonces era algo que no le gustaba, no le simpatizaba en absoluto, por lo cual intentó de todo para alejarlos. Cuando tenía la oportunidad se acercaba donde los padres de H y le decía que la casa, como tal el barrio, era infestado de ratas, e incluso llegó a contarles historias sobre fantasmas para que se fueran, cosa que no ayudó demasiado porque los padres veían esto como algo de una forma tierna, por lo cual sus intentos fueron en vano. Claro, cuando salían a la escuela, porque curiosamente H ingresó a la misma escuela que ella, igual a su misma aula, esperaba que él saliera y ella salía detrás, pero por la acera contraria, con la intención de no encontrárselo nunca. Hubo una sola ocasión en la cual ellos se toparon y ella estaba mentalizando, maquinando como 10.000 formas de ignorarlo si es que él hablaba, cosa que no fue necesaria porque H no le dirigió la palabra en todo el camino. Algo que le pareció algo muy curioso, ya que cuando ellos eran niños ella recordaba que H era alguien muy parlanchín, un loro como le solía decir ella. Ahora, al día siguiente, al ser esto algo que le llamó demasiado la atención, se le acercó, se presentó otra vez y se fueron a su colegio, a su escuela, caminando juntos. Desde ese día algo entre ellos su amistad volvió como a resurgir, a renacer, por lo cual no fue mucho el tiempo que tuvieron como para adaptarse, porque al instante, pongámosle que a la semana, ya fueron amigos, ya volvieron otra vez a estar juntos. Hubo un tiempo en el que H empezó a llamar a Antonia como Ann, y ella le causó mucha intriga porque no sabía si era como un diminutivo de su nombre o si había algo fuera, o sea, si había algo como detrás del apodo, del sobrenombre. Así que ella lo buscó y se dio cuenta que en un diccionario de inglés-español Ann significaba hormiga, por lo cual ella se molestó y le fue a reclamar.
Entonces él solo se rió y la ignoró. Al día siguiente le llevó un libro, un diccionario, Ana a su casa, en donde le dijo que buscara dentro de sus páginas, por lo cual ella esperaba muy dentro de sí encontrar una carta, tal vez, encontrar una carta, una flor, pero para su sorpresa lo único que ella se encontró fue en medio de las últimas páginas un palo de helado, por lo cual sí se indignó, pero lo ignoró. Entonces, al ver el palo de helado y al ver algo que ella no se esperaba, lo que ella quiso, o lo que ella mejormente hizo, fue dejar el libro a un lado, y al día siguiente solo le volvió a reclamar. Le dijo que no sabía cuál era su intención, que sí, o sea, que ella no necesitaba como tal un diccionario, entonces que ella no entendía el porqué, y si es que acaso se le estaba burlando, porque al ser un diccionario ella pensaba que lo que él quería era que viera otra vez que Anne significaba hormiga, pero él lo que le dijo fue que es una persona muy poco observadora, porque no ve, o sea, no pudo darse cuenta de lo que había entre las páginas divididas por la paleta de helado. Y en el diccionario lo que aparecía como Anne era que era una flor rosada y preciosa. Así que lo último que H le dijo fue que si ella quería verse como una hormiga o como una rosa, era su problema. Desde ese entonces, H empezó a llamar a Antonia como Anne. Ya sabiendo un poco el significado, Antonia lo dejó pasar, como que lo aceptó, y se vio como una rosa, haciendo así que incluso su autoestima, su ser interior creciera. Ahora, luego hubo más que solo compartir peleas, y en este caso, como acabo de mencionar, tareas, porque eran muy empáticos entre ellos. Entonces, como Anne era muy mala en geografía, era H quien le ayudaba con sus tareas de geografía, mientras que era Anne quien ayudaba a H con sus tareas de ortografía. Pero como digo, con el tiempo empezaron a compartir más que solo eso. ¿A qué me refiero con esto? Empezaron a compartir sus traumas, empezaron a compartir sus miedos. Entre esos, Anne le dijo que Anne tenía una lista gigante de cosas que ella le daban miedo, mientras que H solo le daba miedo a una cosa: la memoria. Anne no entendió, o sea, no sé, ella en su mente decía que no lo comprendía, no lo sabía. Ella respondió con un no lo sé, pero entendió todo cuando ella fue de visita a la casa de H, y H la llevó a una habitación donde tenían a su abuelita. Él llegó, la saludó, y su abuela, al verlo, le dijo, lo llamó como Nicanor, y le preguntó si ya había comido. A lo que él le dijo que sí había comido, y le dijo que se pusiera cómoda porque el capítulo de ese día iba a ser largo. No lo entendía. Hasta ese momento ya estaba muy confundido, por lo cual solo vio que H agarró un libro muy grande, abrió páginas, se sentó en un banco de madera enfrente de su abuela y empezó a leer el libro. Ella solo podía darse cuenta, ella no prestó atención en lo más mínimo de lo que las líneas que H decía. Ella solamente pensó y se fijó en los movimientos de su abuela. Veía cómo abría sus pequeños ojos en partes de la lectura que a lo mejor le causaban mucha intriga o que le sorprendían, pero solo eso. Al finalizar, no pasaron ni 5 páginas en donde ella se dio cuenta que su abuela cayó rendida al sueño. Así que H lo que hizo fue ponerle una mantita encima, cerró las cortinas y salieron en silencio. Cuando salieron, H le dijo que su abuela había perdido la memoria. Le ahorró muchas preguntas a Anne porque tenía muchas dudas en su cabeza. El por qué lo llamaba Nicanor su abuela, el por qué esa escena tan conmovedora pero al mismo tiempo tan extraña. Por lo que H lo que le dijo fue que su abuela había perdido la memoria hace un tiempo, que no había una razón, y si es que la había, él no la sabía, pero que un día ella simplemente empezó a primero olvidar sus llaves, luego su bolso, luego lo que pasaban 3 horas antes del momento. Así que hubo un momento en el que
H colapsó, se rompió y lloró, porque dijo que lo que él más le dolía era que su abuela, a lo mejor para mañana o para de aquí, de ese momento a una hora, ya no iba a recordar ni siquiera que él la había visitado. Y era algo que le lastimaba y empezó a llorar. Anne no supo qué hacer. Nunca había visto a su amigo tan frágil, por lo cual pensó que lo mejor era dejarlo solo y salir. Así que con un gracias por la invitación y un adiós, ella salió de casa y simplemente vio a su amigo de espaldas llorando, haciéndole un gesto con la mano como en señal de despedir. Ahí es donde Anne se dio cuenta de algo, y era que a H le daba miedo ser olvidado. Y es ahí donde entendió su miedo, el miedo a la mente, como lo llamaba. Tiempo después hubo una fiesta de cumpleaños que era de H. La fiesta estaba hecha con temática de Spider-Man, y H invitó a Anne, claramente, como una invitada especial, diciéndole que en esa fiesta se le iba a declarar a una muchacha que le gustaba. Anne estaba muy eufórica, porque ella en su mente decía que la muchacha iba a ser ella. Entonces el día de la fiesta se vistió con lo mejor de su armario, abrió su armario, sacó su mejor vestido. Fue esa fiesta luciéndose hermosa. Tal fue su sorpresa que Anne no se esperó ver cómo H se le declaraba a Andrea, una compañera que ella no soportaba en lo absoluto. Definitivamente. Lo que pasaba era que Andrea era alguien muy superficial y denigraba mucho a sus otros compañeros. Pongámosle que era la compañera más popular, pero no tenía empatía por nadie. Entonces, al tener ese sentimiento como de corazón roto, lo que ella hizo fue salir de la fiesta, y eso produjo también que se alejara de H, por lo cual empezó a juntarse mucho con Borja, que era un compañero de clase que empezó a ser su amigo luego de que se alejara de H, porque compartían una cosa en común. Borja también estaba muy celoso de la relación entre H y Andrea. Ahora, fue algo que los unió, porque tenían ese como sentimiento de ruptura en común. Entonces fueron ellos durante todo lo que sobró del año. H se alejó de Anne y Anne se alejó de H, claramente H sin saber por qué, la verdad. Y Anne nunca se molestó en darle una explicación, porque le daba un poco de vergüenza el hecho de que se haya confundido de tal forma, de tal manera. Así que así concluyó, hasta que hubo un día que ellos estaban en el parque, bueno, que Anne, más que todo, estaba en el parque junta a unos árboles de pino en donde siempre solía estar con H. Estaba sentada enfrente de los árboles, y enfrente de los árboles de igual manera había un estanque. Ella estaba viendo su reflejo tirando piedritas, y en ese momento llega H. Eran casi las últimas semanas de clases, más o menos, y llega a darle una buena noticia. Anne lo escucha y H le dice que su papá, como recompensa de sus buenas notas, le ha dado un pasaje en avión para que estudie en Estados Unidos. Algo que a Anne le quiebra por dentro, porque fue un impacto muy fuerte. Ella no se lo esperaba, así como no. Creo que sobra decir que no lo quería. No quería que se vaya, pero tampoco podía limitarlo, porque a H se lo veía muy feliz. Entonces decidió dejar el resentimiento de lado y también compartir la emoción de su amigo, por lo cual lo que ella hizo fue abrazarlo y decirle que lo quería mucho y prometerse entre ellos que nunca se olvidarían. Se centra mucho en todo lo pasado, recuerdan todo lo que han vivido y simplemente se sumergen en el abrazo, en el que ambos se prometen nunca olvidarse. Es el último abrazo que tienen, y una semana después Anne le ayuda a empacar, y 3 días después de eso H se va. Ella empieza a ir al árbol de pinos, al estanque, a recordar momentos con su amigo.
Iba ahí cuando se sentía mal, cuando tenía algún problema, porque estar en ese lugar le hacía sentir como que H estuviera presente. Entonces era como un consuelo para ella. Y todos los días que iba, por no decir todos los días de su vida, esperaba que H no lo olvidara. Y a fin de cuentas decide esperarlo y que algún día él va a llegar. Este libro fue publicado en el 2003, como lo dije, bajo la editorial Norma y escrita por la autora María Fernanda Heredia. Este libro es de género novelístico y las disciplinas que adapta se centran más en lo que son los libros juveniles e infantiles. La mayoría por no decir todas sus obras, son dedicados para infantes y adolescentes. Dentro de la intencionalidad y el propósito que nos transmite la autora es dos puntos importantes, que son la amistad tornándose al amor y la memoria, tanto un aspecto sentimental como un aspecto subjetivo. ¿A quién más de uno no nos ha pasado que hemos confundido tal vez una amistad con amor? O tal vez que nos han decepcionado de forma indirecta, porque hemos mantenido un cariño en silencio, un cariño para nosotros. De esa persona, ese amigo, esa amiga que ha significado mucho en nuestra vida desde que éramos pequeños, desde que éramos adolescentes, o tal vez para quienes han sido un poco más grandes, quienes han pasado los 18. Su intencionalidad es darnos a conocer un poco sobre lo que son estas situaciones. Estamos tan acostumbrados a ver en libros amores imposibles que al final terminan siendo posibles, o que hay momentos, fragmentos en la novela, en la historia del libro, en el cual están juntos, tal vez de forma prohibida, tal vez de forma ilegal, mientras que en esta historia nos da a conocer un poco más de lo que es la otra cara de la moneda con respecto a estas situaciones, en donde no terminan juntos, en donde el cariño no es mutuo, así mismo o la otra persona no es conocida, pero se mantiene ese cariño, en donde no acaban mal, donde se intenta lo más posible mantener un buen recuerdo, en donde también se junta con el otro propósito, que era la mente, en donde conocemos que la mente es frágil, la mente es muy frágil. Existe una doble intencionalidad dentro de lo que es el libro. Al empezar la historia nos podemos dar cuenta de que a lo mejor va a hablar de un amor adolescente, de un amor que pudo ser y no fue, y al fin de cuentas no se dio. Pero al momento en el que llegamos a la escena de la abuelita de H, que es la señora Edelmira, nos podemos dar cuenta del cambio radical que hay dentro del libro, porque ahí no solo nos damos cuenta de lo que pasa después de la escena, sino que también entendemos partes de antes de ella misma. Por el giro tan inesperado que nos da, es donde empezamos un poco más a entender este libro. Pero hay estos pequeños fragmentos como tal de la historia, en donde sí nos hace más cuenta como seguir la historia, no redondearla, sino que seguir la historia, pero con esos fragmentos importantes. Fragmentos que nos hacen entender aún mejor la obra, nos hacen entender aún mejor la historia. Entonces, dentro de lo que es mi opinión, a mí me gusta mucho el libro por eso, porque es como que al inicio intenta transmitirme una cosa, pero al medio es como que me transmite otra, y es como un libro lleno de enseñanza, porque en cada capítulo es algo nuevo, en cada capítulo es una historia nueva, no es como que se repite, no es como que redunda y hace énfasis en una sola cosa, sino que mientras en el capítulo 6 habla acerca de la mente, en el capítulo 7 nos habla acerca de la amistad, mientras que en el capítulo 8 nos habla en cambio del sentimiento del amor. Ese cambio, ese choque, ese vaivén de temas que de cierta manera me llenan y me enseñan, porque no solo es tanto ese hecho, ¿sabe? Como del cariño, del sentir, más que todo eso, del sentir,
sino que también es esta enseñanza de saber que no todo lo que aparece en los libros es cierto, o tal vez no todo lo que aparece en algunos libros es cierto, que los finales felices existen, que en mi opinión este libro lo que me ha ayudado es a ver la vida de una manera más real, porque este libro significó mucho desde mi infancia. Tengo este libro desde aproximadamente unos 8 años, me supongo, y es un libro muy bonito, es un libro muy corto, es un libro muy pequeño también, pero que está lleno de enseñanzas y del cual podría hablar horas y horas. Estoy totalmente de acuerdo, porque no puedo contradecir un libro, no puedo contradecir un prospecto de algo que me enseña, de algo que me hace algo que me hace al mismo tiempo puedo utilizar esta historia para cambiar aspectos de mi vida, y de igual manera ver la vida, como se le dice, de una manera distinta, de ver que es acerca de lo que es las cosas más subjetivas, como en este caso son el miedo, son la mente, que son temas que embotellan un mundo en su parcialidad, un mundo. Dentro de lo que es el libro, esta ha sido mi presentación.